Un feliz 11 de enero para todos ustedes en una semana de todavía muchísima consecuencia política por lo que está sucediendo en Washington, pero también una semana en la que incluso las empresas han levantado su voz después de lo que ha sucedido en el Capitolio el miércoles pasado. Pero ¿qué más podemos esperar en esta semana? En la Bolsa de Valores es importante el tema y por eso, como siempre, vamos a abrir la semana con José Luis de Aro hasta Nueva York. El abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo resumes lo que viene en esta semana, José Luis? Básicamente, Gaby, va a ser una semana que va a continuar siendo intensa, al contrario de lo que veíamos durante la semana pasada, especialmente a partir de esos terribles acontecimientos que vivíamos el miércoles en el Capitolio. Parece que en estos momentos estamos viendo cómo Wall Street va a comenzar la semana con caídas. De hecho, el Dow Jones en estos momentos estaría cayendo más de 200 puntos. También vemos caídas para el Standard & Poor's 500 y para el Nasdaq, mientras que sube esa rentabilidad del bono americano a 10 años. Esto puede indicar varios factores. El primero, sobre todo, que quizás algunas mesas de inversión comienzan a digerir los acontecimientos de la semana pasada. Tenemos que destacar cómo buena parte de ese episodio no se dejaba contagiar a los mercados y ahora mismo sí que es cierto que algunas mesas de inversión hablan de ese riesgo político que comentabas al comienzo del segmento. Mientras tanto, también hay que tener en cuenta que también se señala lo cara que está la bolsa, la euforia que están viviendo los inversores desde el año pasado, esa brecha, esa discordancia entre la recuperación económica real y cómo se están comportando los mercados. Y de hecho, a lo largo del fin de semana hemos recibido informes de las principales mesas de inversión advirtiendo sobre esa euforia. Y en el caso, por ejemplo, de Citigroup, hablan que su indicador de euforia pánico en estos momentos se sitúa en tales niveles de euforia que garantizan que en los próximos 12 meses vamos a ver una corrección. Quizá esa corrección podría comenzar hoy, quizá podría comenzar más tarde. Esa corrección no tiene por qué ser ni mucho menos un mercado bajista, pero sí que es cierto que a los niveles en los que nos encontramos, y si nos fijamos en algunos valores, como es el caso, por ejemplo, de Tesla, que se ha revalorizado más de un 700% en el último año, esto podría justificar el tomar una pausa, tomar un respiro antes de continuar la subida que muchas mesas de inversión proyectan para el conjunto de 2021. Y mientras tanto, también esta semana vamos a tener algunas referencias macroeconómicas, como por ejemplo esos JOLTS, esas ofertas laborales, un dato al que la Fed presta mucha atención. Ya vimos la semana pasada ese mal dato de diciembre de empleo aquí en Estados Unidos, y también vamos a estar atentos a declaraciones del propio presidente de la Fed, de Jerome Powell, y también atentos a datos como las ventas minoristas. Muy importante lo que hablas al final, el dato del JOLTS, que bueno, son estos empleos o fuentes de empleo que están abiertas y ese es el otro dato que ha generado mucha expectativa desde hace ya algunos años, sobre todo con el recambio tecnológico. Pero José Luis, el informe de empleo, ya que tú y yo lo hablamos muy poco el viernes, pues eso fue un mal informe y estaba yo revisando las cifras. Casi 4 millones de trabajadores hoy día están en el rango de los desempleados por largo tiempo, del desempleo prolongado de más de 6 meses, es decir, por lo menos 6 meses, estamos hablando de casi 4 millones de personas y hoy representan el 37% del total de los desempleados. Y ni siquiera he tocado, José Luis, de ese informe de empleos, la cantidad de trabajos que se perdieron en el mes de diciembre. Completamente, Gaby. Por eso es extraño, puede extrañar a algunas de las personas que nos ven el por qué, la reacción que vimos por parte de los mercados. Y de hecho, en estos informes que envían los economistas de los principales bancos, no había excesiva preocupación por esa caída, o esa destrucción de 140.000 puestos de trabajo. Aludían que los casi 500.000 puestos de trabajo que se destruían dentro de los sectores del ocio y de la hostelería se debían a las nuevas restricciones que hemos visto durante las últimas semanas al hilo del aumento de casos por coronavirus. Pero, sin embargo, apuntaban que una vez que las vacunas se distribuyan de forma masiva, esto debería repuntar. Pero, sin embargo, es cierto que si hablamos con otros economistas, con otros expertos, apuntan que precisamente
esta recuperación del mercado laboral que hemos visto desde el pasado mes de abril, lo que hace indicar es que la recuperación hasta los niveles en los que nos encontramos ahora mismo, en el que todavía quedan casi 10 millones de empleos por generarse para volver a los niveles pre-COVID, básicamente esa etapa final es lo que más va a costar en los próximos meses e incluso en los próximos años hasta volver a recuperar el pleno empleo. Y precisamente por factores como los que mencionas, tenemos que tener en cuenta a los desempleados de largo plazo, también aquellos que ya no van a poder volver a recuperar sus trabajos, precisamente porque hemos visto múltiples y cientos de pequeñas y medianas compañías que han echado el cierre para siempre. Ese ajuste es el que vamos a tener que estar muy, muy atentos y en el que parece que de momento no se está prestando demasiada atención. Ahora bien, vamos a tener que estar también atentos este jueves a ese nuevo plan de estímulo, de gasto público que tiene previsto presentar la administración del presidente electo, Joe Biden, en el que sí que se podrían ofrecer más ayudas a toda esta situación, sobre todo para generar esa base que garantice la recuperación del mercado laboral estadounidense a medio plazo, como apuntan los economistas. Bueno, hay que tocar terrenos algo más pantanosos que tienen que ver con esta situación política, pero déjame te lo pregunto en estos términos. Voy a empezar cerrando porque también tenemos que hablar de las redes sociales y o el presidente que están sentando por un lado o lo que se viene con la reforma regulatoria después de lo que estamos viendo en estas semanas. Pero una parte importante del factor político que tenemos que hablar, José Luis, tú y yo, es el presidente electo Joe Biden lo que quiere es acelerar su agenda. Y esta semana de lo que estamos hablando es de los demócratas preparando los artículos de juicio político y la presión que se le va a poner al vicepresidente Mike Pence para que decida en un lapso de 24 horas o ahora sí que llama, activa lo que es la 25 enmienda de la Constitución para remover a Trump o se genera esto que es los artículos de juicio político. Hay quienes el fin de semana hablaron de censurar a Donald Trump como la tercera vía posible después de lo que hemos visto. Ojo aquí, los domingos, que son las entrevistas y los talk shows importantes para Estados Unidos, los republicanos que en algún momento apoyaban ciegamente a Trump, hoy la tienen clara y la claridad de esos republicanos es hay que sacarlo, es culpable o es responsable de incitar a la violencia. Pero mi punto aquí para el mercado, José Luis, es cuál de estas corrientes está dominando, porque este ruido político va a tener implicaciones. ¿O acaso lo que hizo Trump le apagó tanto el oxígeno al Partido Republicano que Biden la tiene ganada? En estos momentos es difícil interpretar cuál de todas estas tendencias que mencionabas está prestando más atención el mercado. Es cierto que en estos momentos, y como comentábamos la semana pasada, la reacción de los principales indicadores y de los inversores a ese asalto al Capitolio era mucho, sorprendía, de hecho, dado que veíamos subidas y veíamos incluso cómo volvíamos a tocar máximos históricos. El mercado es cierto que tiene en cuenta toda esta situación política y de hecho lo que va a hacer es cualquiera de esos escenarios que mencionabas que acabe por desarrollarse, bien si Mike Pence llega a activar esa enmienda 25 que seguramente por lo que se deja intuir o por lo que han dado a conocer distintos medios de comunicación no lo tendría en estos momentos en sus planes, o bien si comenzamos un nuevo juicio político contra el presidente Trump, esto puede servir de excusa para los mercados para llevar a cabo esa corrección que mencionábamos al comienzo. Pero sin embargo, en estos momentos lo que el mercado y los inversores tienen muy claro es que, en cierta forma, tras ganar esos 2 escaños en Georgia la semana pasada, los demócratas van a tener vía libre primero para confirmar todas las nominaciones del gabinete de Joe Biden. La semana pasada, además, veíamos ya los últimos nombramientos dentro de ese equipo económico con el secretario de Trabajo, la secretaria de Comercio y, mientras tanto, también va
básicamente descuentan que vamos a ver más gasto público, más estímulos. El tamaño todavía obviamente va a diferir, aunque Biden hablaba de billones con B de dólares, las mesas de inversión están hablando de otros 500.000 millones o quizá otro billón más a lo largo de este año, y eso es a lo que realmente se está aferrando el mercado. El mercado básicamente ahora mismo está descontando más a futuro. Entonces, básicamente la situación política lo que va a seguir siendo es una excusa, porque el mercado, en cierta forma, el futuro lo ve marcado por esa recuperación que estamos viendo, aunque hay síntomas de fatiga. Está centrado en que ese estímulo que podría llegar por parte de los demócratas, sea mayor o menor, básicamente va a seguir impulsando esa recuperación. Y también ya se empieza a hablar del repunte inflacionario que podríamos ver en los próximos meses, más a largo plazo, y todo ello es lo que está fomentando esa sensación que básicamente blinda al mercado de no ver una hecatombe bursátil ante los acontecimientos tan graves políticamente que hemos visto en las últimas jornadas. Excelente, excelente manera de distinguirlo, pero al final del día ese factor político tiene estos ruidos y estos ruidos pueden tener sus plazos o no, y eso es un poco lo que queremos evaluar. No nos podemos ir sin decir, bueno, no sé si se alcanza a ver, porque esto de tener el backdrop, esta es la cuenta del presidente Trump en Twitter. Y si no la ven bien, pues véanla ustedes. Es Donald J. Trump, o Real Donald Trump, que tenía casi 89 millones de seguidores. La decisión de suspenderlo permanentemente y lo que sucedió el viernes pasado era brutal, era tan interesante porque ahora todos conocimos a Parler, esta red social que dice que no elimina a ninguna persona, que no tiene ningún sesgo, y al mismo tiempo su presidente ejecutivo hace unas horas anuncia que sí van a retirar las opiniones de un abogado que porque había dicho que había que ejecutar al vicepresidente Mike Pence por traidor. Háblame de lo que puede venir con las redes sociales, cuando el propio Mark Zuckerberg dice, pónganos reglas, eso lo ha dicho antes, para evitar ese liability, pero también tienes el modelo de negocio de las empresas o empresas como Twitter. Te dejo que me comentes lo que estamos viendo. Es muy interesante y aquí, Gaby, si dejamos de lado el factor político, que obviamente es crucial, lo interesante también de todo lo acontecido durante el fin de semana es cómo un grupo muy reducido de compañías tecnológicas, estamos hablando de Alphabet, la matriz de Google, estamos hablando de Apple, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Facebook y Twitter, que en cierta forma es más pequeño, pero también su influencia es importante, pueden tomar decisiones que en cierta forma, y sobre todo aquí me gustaría centrarme más en Amazon y en Amazon Web Services, tenemos que tener en cuenta que el negocio en la nube de Jeff Bezos, esos servicios que ofrece esa plataforma, es la base para múltiples compañías de Internet, compañías tan importantes como por ejemplo Netflix. ¿Qué es lo que ocurre? En el momento que Amazon Web Services anuncia que va a cesar sus servicios a Parler, básicamente el futuro de la compañía queda en entredicho. Obviamente, hay un factor en el que los contenidos de las distintas aplicaciones deben o no supervisarse. Eso es por parte de los reguladores, parte de las condiciones de uso que imponen cada una de las compañías y las plataformas que albergan a estas aplicaciones. Pero lo importante aquí también es el impacto que puede tener la decisión coordinada de un número reducido de compañías. Esto puede llevar más a explorar esas voces que llaman a la necesidad de regulación, como bien apunta Zuckerberg, las voces que llaman a la necesidad de partir estas compañías que están teniendo un poder, una concentración de poder que obviamente se está viendo en esta situación. Y luego también la decisión de quién debe tomar la decisión de
suspender cuentas o de cerrar cuentas? ¿Debe ser el ala legislativa de un gobierno o deben ser las propias compañías privadas? Esto es muy interesante porque hemos visto cómo una de las principales líderes mundiales, estamos hablando de la canciller alemana Angela Merkel, se ha manifestado en este sentido, poniendo de manifiesto la controvertida decisión por parte de compañías como Twitter y también, en cierta forma, defendiendo que estas compañías no deberían tomar ese tipo de decisiones cuando estamos hablando de presidentes elegidos. Con lo cual, esta situación va a traer muchísima cola, aparte del tema político que obviamente, como mencionábamos al principio, es muy importante, va a jugar también un papel importante a la hora de la regulación de estas compañías, a la hora también de esos juicios antimonopolio que ya están en marcha contra Alphabet, contra Google, contra Facebook y sobre todo también en los retos que enfrentan en otras áreas del mundo, como por ejemplo es la Unión Europea. Por supuesto, alguien diría por ahí, si una empresa editorial como Simon & Schuster decide que no puede publicar tu libro porque las reglas que tiene pues no son las mismas en relación con lo que tú estás aplicando, ¿por qué ver a Twitter distinto? Pero incluso en esas preguntas de si son empresas de medios, son empresas editoriales que toman decisiones editoriales, pues también eso se va a incorporar a esta discusión. Qué gusto saludarte, José Luis, como siempre, tomamos mucho de tu tiempo, pero lo hacemos porque sabemos lo práctico y lo que gusta esta perspectiva que nos entregas desde Nueva York. Un buen día. Un placer, Gaby, como siempre. Pasa buena semana.